Continuamos con el tercer video del libro Enfermedades Crónicas de Hahnemann. En este video hablaremos de los miasmas, psicosis y sífilis. El miasma del psicosis es el miasma que produce mínima cantidad de enfermedades crónicas y que pocas veces llega a ser dominante. Es el miasma de la enfermedad de las verrugas ficoideas. Enfermedad que comúnmente presenta excrescencias blandas, esponjosas, que resuman fluido fétido, dulzón similar al del arenque, que primero aparecen sobre los genitales, que pueden ser acompañadas de una gonorrea uretral por algunos días o muchas semanas a partir de la infección por coito. Es poco frecuente que las excrescencias sean secas con aspecto de verruga. En el hombre las excrescencias se presentan sobre el glande y en el prepucio. En las mujeres en las zonas genitales internas y externas. Cuando las excrescencias se estirpan localmente, el efecto es que resurjan de forma inmediata, de la misma forma, empeorados o con dolencias corporales secundarias, porque el miasma del psicosis ya domina en el organismo. No ha sido disminuido o curado con la extirpación local de las excrescencias. Si el paciente estuviera afectado simultáneamente de otra dolencia crónica, como es frecuente, encontraremos que la SORA latente se ha complicado con el psicosis. Algunas veces, cuando la gonorrea ha sido precedida por la enfermedad del chancro venéreo y no se ha prescrito el medicamento correcto, ambos miasmas se conjugan con sífilis en triple combinación, por lo que es necesario comenzar el tratamiento de la SORA con medicamentos antisóricos específicos, después de prescribir los similares para la psicosis y posteriormente administrar el más adecuado para combatir la sífilis. Por lo regular, el más adecuado es Mercurius. Estos medicamentos se deben aplicar en forma alternada, uno por vez, para que cumplan su acción hasta que se haya logrado la curación. Mientras dura el tratamiento interno y seguro del psicosis, no se debe aplicar sobre las verrugas ficoideas remedio externo alguno, excepto el zumo de tuja. Solo se debe de aplicar en los casos rebeldes o complicados. Se deberá cubrir la zona en caso de ser húmedas con gasas secas y estériles. Ahora hablaremos de lo que es el miasma de la sífilis. Es un miasma crónico mucho más difundido que el de psicosis. Es el miasma de la enfermedad netamente venérea. Es la enfermedad del chancro. Solamente se complica su curación si se ha conjugado con la SORA ya desarrollada o con el miasma de psicosis. Con ese miasma pocas veces se complica. Si esto sucede, es común que también esté la SORA influyendo, el miasma de la SORA. Para efectos de la curación del miasma de la sífilis se deben distinguir 3 estadios. Pero antes de hablar de esos 3 estadios, es conveniente precisar lo siguiente. Primero, el resultado de destruir el chancro tempranamente mediante aplicaciones locales provoca que irrumpa la sífilis, que se desarrolla antes que el chancro aparezca, por lo que es erróneo destruirlo. Esta enfermedad solo puede curarse totalmente por la acción del medicamento que desde lo interno extinga el chancro sin agregar remedio externo alguno. Segundo, el chancro puede permanecer intacto durante mucho tiempo, pueden ser años, puesto que jamás desaparece por sí solo. Va aumentando conforme se incrementa internamente la afección venérea, es decir, el miasma crónico. Tercero, la enfermedad venérea que se generaliza mora en el organismo desde el primer instante de la afección, momento en que todo el organismo percibe su presencia. Todo tipo de higienización no sirve, es en vano. Su transformación venérea
específica tendrá lugar en el interior del organismo, desde el instante de la infección hasta que se disemina por todo el cuerpo. Solo entonces da origen al chancro, que con frecuencia surge en el lugar infectado primariamente. Hahnemann afirmó que no hay sobre la tierra miasma crónico alguno, ni enfermedad crónica alguna originada en un miasma, que sea tan total y fácilmente curable como la sífilis. Ahora sí, vamos a precisar los 3 estadios que son: primero, cuando la sífilis todavía no se ha complicado y está acompañado de un síntoma local asociado, el chancro, o si este ha sido eliminado por aplicaciones externas, que siguiera asociada con su otro síntoma local, el bubón, que de modo similar actúa respecto del desorden interno. Este estadio es el más sencillo y fácilmente curable. Cuando el chancro o el bubón en su caso aún está presente y no hay complicación con la SORA desarrollada ni con alguna dolencia crónica prominente de origen sórico, lo que se requiere para su curación es una pequeña dosis del remedio adecuado, que por lo regular es mercurio, y en un término de 14 días será exterminada la sífilis y el chancro, siempre y cuando no se aplique remedio o tratamiento externo alguno. Su evolución normal es que pocos días después de tomar la dosis del medicamento, la úlcera se torna limpia, con pus escasa e inocua, y se cura por sí misma. La prueba de su curación es que no queda cicatriz o punto alguno que destaque por su color diferente al resto de la piel sana. El segundo estadio se refiere cuando se presenta aislada la sífilis, es decir, sin complicación con cualquiera de los otros miasmas, pero ha sido privada de su síntoma local, o sea, el chancro o también el bubón. Este estadio es poco frecuente. Lo que corresponde es efectuar una sencilla curación interna por medio de una dosis de medicamento, como ya se ha dicho antes, mercurio. La certeza de la curación puede percibirse al observarse que la cicatriz irá reasumiendo el color saludable propio de la piel sana circundante, y finalmente desaparecerá toda decoloración en el lugar del asiento. Y aunque el bubón haya brotado posteriormente a la extirpación del chancro, si el paciente no ha contraído alguna enfermedad crónica, el mismo tratamiento aportará la curación, y aun cuando el bubón estuviese todavía en desarrollo, su curación será reconocida por iguales signos. En ambos casos, si el medicamento es el correcto, la curación se producirá. El tercer estadio es cuando se ha complicado la sífilis con otra enfermedad crónica, o sea, con SORA desarrollada, ya que el síntoma local esté aún presente, o bien cuando haya sido eliminado mediante aplicaciones tópicas o locales. Este estadio es el más difícil de tratar. Se produce cuando el individuo ya padece alguna enfermedad crónica al contraer la infección sifilítica, de modo que la sífilis se complica con SORA, ya sea cuando el chancro todavía existía o cuando, no habiendo enfermedad crónica alguna en el cuerpo en el momento de surgir el chancro, por lo cual la SORA interna solo por sus signos hubiera podido ser reconocida. Algún médico tradicional hubiera destruido el síntoma local, no solo lentamente y con aplicaciones externas muy penosas, más también sometiendo al paciente durante largo tiempo a algún tratamiento interno severo que lo hubiera debilitado hasta el punto de quebrantar su salud general. Es entonces cuando la SORA, que en él se hallaba, pero en estado latente, ha sido forzada a desarrollarse y exteriorizarse en dolencias crónicas que inevitablemente tienen que haberse combinado con la sífilis interna, cuyo síntoma local ha sido destruido de modo tan irracional. Cuando la sífilis se complica con SORA desarrollada o activada, lo que se le denomina sífilis espuria o sífilis enmascarada o pseudosífilis,
resultando peor que una enfermedad doble, ya que a la enfermedad venérea se le agrega el estado de debilidad provocado por el tratamiento agresivo, por las enormes y frecuentes dosis mercuriales prescritas. En estos casos es conveniente prescribir el medicamento Hepartic Sulfur y no sulfur puro. Para tratar con éxito la enfermedad venérea enmascarada, una vez que se apartan todas las influencias nocivas que afectan exteriormente al paciente, se debe recomendar una dieta que lo nutre y fortalezca. Después, prescribir primeramente el medicamento antisórico más similar a su estado actual. Cuando la medicina haya completado su acción, en segundo término, se debe prescribir un medicamento similar a los síntomas todavía prominentes de la SORA, que actúe hasta el máximo de su capacidad. Una vez que este medicamento también haya actuado al máximo de su capacidad, en tercer término deberá prescribirse la preparación mercurial más adecuada durante un lapso de tiempo que fluctúa entre 3 a 7 semanas o hasta que la dosis continúe produciendo mejorías en los síntomas venéreos. En los casos inveterados y complicados, este primer tratamiento difícilmente cubrirá las expectativas de curación. Es común que a su finalización perduren dolencias y perturbaciones que no es posible clasificarlas como sóricas o sifilíticas y que requieren de tratamiento, por lo que en primer término se sugiere administrar una o más dosis de remedios antisóricos de los que aún no hayan sido empleados y que sean de la máxima similitud en el momento de su aplicación, hasta que todo lo sórico haya desaparecido. Luego, prescribir otra dosis de remedios mercurial que debe administrarse hasta que desaparezcan los síntomas venéreos manifiestos. Como los síntomas venéreos secundarios son tan cambiantes, su desaparición temporaria no da certeza de su total extinción. Debemos esperar que aparezcan signos más concluyentes de la eliminación del miasma venéreo. Puede ser el retorno del color normal y la desaparición total de la decoloración que debe advertirse en la cicatriz, posteriormente a la extirpación del chancro por aplicaciones locales corrosivas.